Licenciada. Bien, perfecto. Entonces, vamos a ello. Nosotros queremos saber un poquito acerca de lo que es hemiplegia o de qué se habla en relación a la hemiplegia. Bien, entonces, para ello yo tengo que recordar un poquito acerca de la composición tanto del sistema nervioso central como sistema nervioso periférico. Bien, entonces acá les pongo un poquito, cómo es esa división que se va dando para que se pueda considerar esa división que se da o se conoce. Bien, entonces miren. Nosotros hablábamos un poco acerca del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Y cómo estaría compuesto? Primero nos detenemos en sistema nervioso central. Bien, entonces recordamos que está compuesto por encéfalo y médula espinal. Bien, ahora, la parte del encéfalo va a tener unas subdivisiones. En el caso del encéfalo va a estar constituido por el cerebro, cerebelo, tronco encefálico. Bien, y a la vez tronco encefálico vamos a ver que se va a dividir o va a tener partes donde vamos a encontrar al mesencéfalo, a la protuberancia y el bulbo raquídeo, que es bastante importante por el tema de las pirámides vulvares. Bien. Entonces, esa es más o menos la división de manera general del sistema nervioso central, ¿ok? Ahora, en el caso del sistema nervioso periférico, nosotros vamos a observar que se va a dividir. Por ejemplo, en el caso como pares craneales, porque sabemos, si bien es cierto, que su origen de los pares craneales es a nivel de tronco encefálico a partir del par 3 y de ahí sale a inervar la parte de la cara y un poco de hombro, ¿no? En este caso el accesorio y también el tema del nervio vago. Bien, entonces por ello es que indicaríamos que forma parte de los nervios periféricos. Pero en sí los nervios periféricos vamos a observar que van a salir de las ramas anteriores y posteriores, o sea, sensitiva y motora, de médula, para poder inervar los músculos. Entonces, así estamos nosotros, digamos, dividiendo para poder entender cómo es que se va a comunicar la parte, digamos, de la periferia con la parte interna, con la parte central. ¿Ok? Luego, sabiendo ello a nivel de nervios periféricos, vamos a ver que también digamos, el cuerpo se va va a tener una estructura del sistema nervioso, pero la parte autónoma, ¿ya? En el caso del autónomo, vamos a ver, por ejemplo, el sistema simpático y parasimpático. En este caso, recordamos de manera general el tema el tema de estar alertas y la parte de estar relajados. Entonces, de todo lo que estamos comentando, es lo que se va a observar acerca de las divisiones del sistema nervioso central, ¿ya? Central y periférico, ¿ok? Entonces, sabiendo ello, nos vamos a detener, por ejemplo, para poder conocer un poquito acerca de los lóbulos que van a formar el cerebro, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque si vamos a hablar de hemiplegia, vamos a ver que de acuerdo a dónde se vaya lesionando o dónde es que se lesiona el cerebro, va a afectar también las funciones a nivel de miembro superior, miembro inferior y tronco, ¿no? Pero si ya sabemos con la diapositiva anterior que, digamos, sistema nervioso es como un enmarañado de cablecitos, en este caso nervios, que se van a conectar. Entonces va también a intervenir el tema, por ejemplo, de las emociones, de las partes somáticas, ¿no? Del paciente, ¿ok? Entonces, observemos solo el tema de las funciones a nivel de los lóbulos que vamos a encontrar en el cerebro.
Entonces, tenemos ahí 5, ¿verdad? Entonces, de manera general, tenemos el parietal, el temporal, el occipital y en la parte anterior el frontal. Y por debajo ya a la ínsula. Bien. Entonces, cuando estamos hablando de estos lóbulos, vamos a observar que cada uno de ellos tiene una función, como que digamos una tarea, ¿ya? Por ejemplo, en la lámina hemos colocado que, por ejemplo, el sistema, o perdón, el lóbulo temporal va a empezar a tener el control en el caso de memoria, ¿ya? En el caso donde va a empezar a, por ejemplo, a recordar las palabras, ¿no? Y aparte también va relacionado con la parte de recordar qué objeto es. A veces el paciente, de acuerdo a la lesión, si es derecho o izquierda, va a tener la, digamos, va a querer coger algo, pero como el lado lesionado no lo integra, no lo va a poder realizar o va a agarrar de manera diferente. Entonces, dependerá qué lóbulo sea lesionado para que pueda aparecer esa hemiplegia, ¿ya? Además, también te dice el lóbulo temporal va a encargarse de la audición, es decir, cuánto va a controlar el tema de la escucha, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si se observa que está lesionado el lado izquierdo, el paciente probablemente te puede escuchar por el lado derecho, pero por el izquierdo no te escucha, ¿ya? Y acá hay algo importante. El lóbulo temporal también está relacionado con la regularización o la regulación de las emociones, ¿ya? Por eso es que ves al paciente que se impacienta, ¿no? Entonces va a entrar, por ejemplo, un cuadro de ansiedad, un cuadro de ira, por ejemplo, es muy errático, ¿no? Quiere hacer algo y de pronto se molesta porque no lo hace como anteriormente lo hacía. Bien. Ahora, si vamos a ver el tema del lóbulo frontal, el lóbulo frontal te dice, por ejemplo, controla movimientos corporales mediante la corteza motora, o sea, cerebro. ¿Ya? Además, también tiene que ver con el control del razonamiento, te dice, control de razonamiento, memoria y el tema también nuevamente de las emociones. Pero aquí está también relacionado con el comportamiento sexual. ¿Ya? Además de la socialización. Entonces, a veces tu paciente cuando llega está muy aislado, no quiere conversar, no quiere interactuar. ¿Por qué? Porque quizás la parte frontal, el lóbulo frontal está afectado. Entonces, es comprensible que pueda reaccionar de esa forma. ¿Ya? En el caso del lóbulo parietal, te dice que está muy relacionado con las percepciones sensoriales, o sea, la sensibilidad, el tacto, en el caso, por ejemplo, de los mecanorreceptores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las manitos o en el tema de la piel, por ejemplo, ¿no? Si es en caso de mano, ya sabemos de los mecanorreceptores que, por ejemplo, dependerá si puedes sentir temperatura, si puedes sentir vibración, si puedes sentir ese tipo de presión, texturas o en todo caso dolor, ¿no? Dependerá dónde se encuentra la sensibilidad alterada en la piel. Y en el caso del lóbulo temporal, se encarga netamente de la visión, ¿no? Su principal función es el tema de la visión, ¿ya? Em, En el caso del lóbulo, el quinto lóbulo, que no se habla mucho, pero también tiene funciones, el lóbulo de la ínsula, ¿ya? Te dice que va a estar asociado a los movimientos voluntarios e involuntarios del cuerpo, ¿ya? Pero también puede relacionarse con el tema, por ejemplo, de el olfato, el gusto,
el tema, por ejemplo, de la función límbica también, ¿no? Un poco de emociones. Entonces, va a estar relacionado mucho con el movimiento, pero también recuerda con la función límbica, que puede ser recuerdos, que puede ser emociones. Bien, entonces, de esa forma se va a constituir, por ejemplo, el tema de las funciones de las áreas del cerebro. Bien. Por eso es que, por ejemplo, tú puedes observar que en un paciente hemipléjico puede afectarse el habla, puede afectarse el tema del razonamiento, el tema de entender la parte cognitiva, porque hay ciertas áreas del cerebro que se pueden lesionar. Bien, entonces, sabiendo ello, en relación al sistema nervioso y especialmente el cerebro, vamos a ver sus... em, nuevamente le pongo la lámina para que puedan ustedes recordar, ¿sí? Rápidamente, el sistema nervioso central, cerebro, tronco encefálico, cerebelo y médula y el sistema nervioso periférico, tanto pares craneales y nervios raquídeos o periféricos y en la parte autónoma simpático parasimpático. Entonces esto ya lo conocemos, ya lo sabemos. Y pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar, por ejemplo, un poco acerca de las vías motoras, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hablar de las vías motoras, vamos a saber que hay una, digamos, una que controla, pero relacionado a la parte del movimiento, o sea, la parte motora, ¿ya? Movimiento. Entonces vamos a observar una motora voluntaria y una motora involuntaria. Entonces acá estaríamos hablando de la primera neurona o la vía corticoespinal o piramidal y la otra extrapiramidal. ¿Ya? Ahora, cuando vamos a hablar en relación a este tipo de información motora voluntaria e involuntaria, primero tenemos que recordar que para que se ejecute un movimiento, en el músculo debe haber uno que se contrae y otro que se relaja, o sea, el agonista y el antagonista. Bien. Entonces, ¿quiénes van a controlar digamos, esa información al músculo que trabaje y el otro que se relaje para que permita la acción? Son estas vías motoras primarias, o perdón, vía piramidal y extrapiramidal. Bien, entonces la contracción va a ser el estímulo que va a percibir el músculo y la relajación es que se inhibe, deja de realizar esa función. Bien. Entonces, vía motora primaria, en relación a ello, vamos a ver que va a empezar a la parte nivel prefrontal. En la parte frontal sabemos que está constituida por varias capas laminares y la quinta capa laminar va a tener una especie o digamos la forma más o menos de pirámide, por eso es que de ahí sale la vía piramidal y de acuerdo a ello va a empezar a tener digamos un recorrido, ¿bien? Donde te dice, por ejemplo, que la vía piramidal empieza, imaginemos en el lado izquierdo, ¿bien? Va a pasar, por cierto, va a formar esta corona radiada, va a pasar a nivel de mesencéfalo, por ejemplo, y luego ya cuando vamos a llegar más o menos a las pirámides vulvares, va a haber un cruce, donde lo conocemos como una decusación. Bien. Entonces te dice que más o menos el 75-80% o hasta a veces hablan de 90% de fibras cruza ese nivel y va hacia el lado contralateral. Y el 10% sigue el camino de manera recta. Bien, entonces por eso acá vamos viendo ya el tema de, digamos, si la afectación es en el lado izquierdo del cerebro, la hemiplejía o la hemiparesia se va a observar en el lado derecho. ¿Por qué? Porque cruza a nivel de las pirámides vulvares. Entonces ahí vamos observando ya una característica de la hemiplejía, ¿no? Se afecta, se ve la lesión en el paciente, por ejemplo, ¿no? El lado derecho, pero la afectación a nivel cortical es en el lado izquierdo.
Bien, entonces observamos otra vez, cuando vamos a ver el tema de piramidal, perdón, la vía piramidal, vamos a observar que, por ejemplo, va a controlar sí la función de la musculatura, o perdón, el movimiento voluntario de la parte musculoesquelética que podemos nosotros expresar como movimiento. Bien. Entonces, ¿qué te dice? Que la vía piramidal va a hacer que se controle este tipo de movimientos, pero con bastante precisión. Estos movimientos van a ser precisos cuando se ejecute o se controle por la vía piramidal. Entonces, además, recordamos que el nombre sale por la quinta capa de la formación de la corteza motora porque tienen la apariencia como que de un triangulito, como de una pirámide, estas, estas células. Bien. Ahora, el tema, por ejemplo, uy, no avanza. Ya. En el caso de la vía extrapiramidal, te dice que las fibras van a empezar a decusarse a nivel de las pirámides vulvares. Bien, en este caso vamos a observar el tema de la información que va a viajar en estas vías, ya sea en este caso descendente. Bien, entonces te dice que en la vía extrapiramidal está involucrado la iniciación y activación selectiva de los movimientos voluntarios, así también como la coordinación. Entonces, la vía extrapiramidal va a controlar movimientos voluntarios, pero también va a regular el movimiento involuntario en el caso de los reflejos, ¿ya? En el caso de los reflejos. Entonces, la vía extrapiramidal va a estar relacionado con los movimientos involuntarios por el tema de reflejos. Entonces, vamos a observar que, por ejemplo, ¿no? En el caso del hemipléjico, en la fase, hay una fase que la conocemos como flácida. Hay arreflexia, no hay respuesta de reflejos. Por ejemplo, si intentas estimular el reflejo rotuliano, no vamos a encontrar, digamos, respuesta, ¿no? Entonces hay una inhibición de reflejos ahí. Es decir, no hay respuesta, no encontramos respuesta. Bien, pero algo muy importante, mira. El- la vía extrapiramidal va a tener función de poder brindar ese tono muscular. Bien, entonces si vamos a hablar de tono muscular también en un paciente hemipléjico, de manera normal, el tono muscular va a estar preparado para que pueda hacer un movimiento venciendo la gravedad. Bien, y pueda realizarse de manera organizada y precisa. Pero en el caso del hemipléjico, si hay, digamos, la vía extrapiramidal no está controlando bien o está afectada, entonces los reflejos vamos a ver que están alterados, ¿verdad? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, el reflejo miotático se va a exacerbar y va a haber un movimiento brusco de manera involuntaria que el paciente va a realizar. Entonces ahí es donde tenemos que tallar nosotros para poder empezar otra vez a reeducar por medio de la práctica del movimiento, de la ejecución del movimiento, para que mi paciente empiece a recuperar esa funcionalidad, ya sea de miembro superior e inferior. Bien. Entonces, la vía extrapiramidal también está relacionada mucho con los ganglios basales. Bien, entonces, por ejemplo, a nivel de putamen, a nivel de globo pálido, la sustancia nigra. Y en el caso de la sustancia nigra, hablamos un poco acerca de los movimientos eh, para que puedas, digamos, recordar un poquito el tema de, nos salimos un poco del tema y recordamos al tema del Parkinson, por ejemplo, ¿no? Si no hay sustancia negra o sustancia negra, va a haber movimientos muy alterados en la persona, porque si la sustancia negra está relacionada con la vía extrapiramidal y la vía extrapiramidal está relacionada con el tono muscular,
y la contracción muscular, entonces en el Parkinson vamos a observar que ese tono muscular está inhibido y no hay control del movimiento, del tono muscular, de la contracción muscular. Por eso es que el paciente, en el caso del Parkinson, va a presentar temblor, va a presentar un poco de rigidez, porque está alterada este funcionamiento de los ganglios basales. Recuerda que los ganglios basales digamos, es como que inicia su función desde la sustancia negra para que los núcleos del putamen puedan, digamos, como que metabolizar los neurotransmisores que se encuentran con la sustancia negra y se exprese el movimiento. Entonces, si no hay sustancia negra, entonces estos núcleos de los ganglios basales no van a cumplir su función, porque no hay, digamos, esa, esa sustancia, ¿ya? Bien, entonces regresamos. En el caso de la vía extrapiramidal, si sabemos que está relacionado con los ganglios basales y me va a controlar también el tema del tono muscular. Sabemos ya que la vía extrapiramidal me controla movimientos voluntarios, pero también involuntarios en relación a los reflejos. Y su función principal de la vía extrapiramidal vendría a ser el tono muscular, que es lo que se necesita en un hemipléjico. Bien. Entonces recordamos de manera rápida a nivel de las vías, los caminitos, que cómo es que viaja la información. Por ejemplo, en la vía extrapiramidal. Tiene cuatro principales, ¿no? Por ejemplo, el tracto o vías o caminitos para que te acuerdes y recuerdes también en relación a, por ejemplo, el retículo espinal, el vestíbulo espinal, el rubro espinal y el tecto espinal. ¿Por qué espinal? Porque van a tener contacto también con médula. Bien, entonces, tractos, ¿de qué se van a encargar? Si están alterados también, ¿qué se va a observar en mi paciente? En el caso de mi paciente, por ejemplo, ¿no? A nivel de tecto espinal, te dice que va a tener, por ejemplo, si tiene el paciente estímulos visuales y esta vía, este caminito está afectado, entonces esto no va a funcionar. Por ejemplo, ¿no? Yo intento llevarle o asustarle, digamos, intentar como que dar un, un golpe en la cara hacia el lado afectado y el ojito no va a responder, no va a tener, digamos, miedo. O por ejemplo, si algo te está cayendo, tú colocas la mano para poder defenderte, ¿no? Eh, pero tienes la información visual para que respondas por medio de un movimiento. Pero esto no se va a observar en mi paciente. Si también el tracto rubroespinal, ¿qué función tiene? Por ejemplo, flexión de los miembros superiores. Bien, ¿de dónde nace el tracto rubroespinal? A nivel del núcleo rojo. Bien, el retículo espinal, vamos a hablar que tiene una función del tono muscular, o sea, extrapiramidal, ¿verdad? Y nace a nivel de puente, ¿ya? En el caso del tracto vestíbulo espinal, vamos a hablar un poco acerca de su función de extensión de miembros inferiores. Entonces, rubro espinal, flexión de miembros superiores. Vestíbulo espinal, extensión de miembros superiores. Entonces, para que se ejecute un movimiento, tenemos que saber que siempre debe de tener una planificación y una ejecución, donde vamos a observar que a nivel de corteza hay tres áreas, ¿ya? Entonces, para que nazca o digamos salga la información eferente, o sea, es decir, el movimiento ya, vamos a necesitar la interacción de la corteza premotora, la corteza suplementaria, donde, por ejemplo, va digamos, comunicarse con el tema de los ganglios basales o núcleos de la base
con el tálamo para que, digamos, especifique qué movimiento se va a realizar, cuáles son los ajustes que se van a dar para que se pueda brindar y que salga esa respuesta de manera precisa. Entonces, ¿por qué precisa? Porque también va a intervenir el cerebelo. Entonces, el cerebelo que me da, por ejemplo, una coordinación, equilibrio según la actividad que estoy realizando. Entonces, cuando se comunican la corteza premotora y la corteza suplementaria, junto con estas estructuras de los ganglios basales, tálamo y cerebelo, regresa la información para que pueda bajar. Baja la información y empieza la ejecución para que, digamos, se observe a nivel muscular cómo va a realizarse el movimiento. Es decir, la orden va para el músculo agonista y antagonista y se pueda realizar esa actividad, ¿no? Entonces, más o menos así se va a ver el movimiento en una persona normal, pero digamos sin lesión. Ahora, cuando vamos a hablar de un paciente hemipléjico, ¿ya? Vamos a observar siempre estas características, ¿ya? Que ya me queda cierta secuela, digamos, en el movimiento para, para que se pueda observar qué es lo que se debe de trabajar en mi paciente, ¿no? Entonces, yo voy viendo que tiene bastante, digamos, movimientos compensados. Si bien es cierto, esta paciente ya está usando una ayuda para que pueda desplazarse, en este caso el bastón, está realizando una marcha en 3 puntos, por ejemplo. Empezó primero con el avance de la muleta, o perdón, de este bastón, luego el apoyo del lado afectado y luego completa con el lado sano, ¿ya? O menos afectado. Pero mira, siempre tiene ahí sus movimientos que están compensando la actividad que está realizando, en este caso la marcha. Bien, ahora sí, cuando vamos a hablar un poco acerca de paciente hemipléjico, voy a empezar a definir, por ejemplo, qué es la hemiplejía. Entonces, la hemiplejía va a ser, vamos a darle la definición como que es la pérdida del movimiento voluntario en una mitad de cuerpo, es decir, una parálisis, ¿ya? Y además te dice que está asociado con la alteración del tono postural de ese lado, es decir, que si está paralizado, entonces no, lo más probable es que el paciente no tenga un esquema corporal, una base de sustentación, para que pueda alinear ambos hemicuerpos y mantenga esa postura. En el caso del hemipléjico no lo va a poder realizar porque un lado está afectado, un lado está presentando esta parálisis. Bien. Ahora, em, esta lesión te dice que va a estar siempre acompañada con trastornos asociados. Entonces, ¿por qué se va a producir la hemiplegia? ¿Por qué se va a dar? Porque hay factores siempre de riesgos. Hay algunos que los puedo controlar, ¿ya? Para poder evitar esta lesión. Entonces podríamos decir que la hemiplegia va a ser la secuela de una enfermedad previa. Ahora, ¿cuáles podrían ser? Si yo tengo digamos, mi paciente presenta hipertensión y está controlado por medio de medicamentos que solo se controla la presión alta, hipertensión arterial, va a estar, digamos, realizando un tipo de ejercicio y va a controlar esa presión alta, entonces lo va a alejar de esa secuela, al igual que la diabetes mellitus o también estas enfermedades, la hiperlipidemia. Las valvulopatías, ¿por qué? Porque en este caso el tema de las valvulopatías, que es a nivel de corazón, va a encontrar siempre problemas de oxigenación.
vamos a ver si es que también está asociado las enfermedades coronarias. Ahora, esos son los factores que me van a predisponer a que pueda encontrarse la secuela de hemiplegia en mi paciente. Pero un factor bastante conocido para que yo poder observar una hemiplegia, primero tiene que lesionarse esa estructura. Entonces, ¿cómo es que se va a lesionar? Nosotros conocemos mucho el tema del ictus, el tema del derrame, el tema de un ACV, un DCV. Entonces, todos estos nombres son sinónimos. Bien, entonces, ¿qué es en sí? Un accidente cerebrovascular. Entonces, una causa bastante importante va a ser un ACV para que se pueda observar como secuela una hemiplegia. También se puede considerar el tema de un traumatismo craneal. En el caso del traumatismo craneal, vamos a ver que, por ejemplo, el paciente recibe algún golpe, ya sea, por ejemplo, un accidente de tránsito, un accidente en el trabajo o un golpe brusco, ¿no? De manera mecánica. Entonces también podría producir una lesión a nivel de cerebro, ¿ya? Por ejemplo, el tema de el tumor cerebral lo vendríamos a encontrar en la parte interna del cerebro y esto también produciría cambios estructurales en, digamos, todos los componentes que forma el sistema nervioso y los va a modificar, es decir, va a brindarle más presión, porque recuerden que el tumor crece, entonces al crecer necesita más espacio. ¿Qué hace con las estructuras que están alrededor? Las presiona o por la presión empieza a modificar la función de ese segmento, ¿no? A nivel de estructura. En el caso también de encefalitis, por ejemplo, las encefalitis, cuando hablamos de encefalitis, vamos a hablar que hay infecciones, ¿no? Por ejemplo, las meningitis, que son bastante comunes, ¿ya? Entonces, por ahí observamos una causa por qué se puede dar una hemiplegia, ¿bien? Ahora, para que me confirmen el tema del diagnóstico, esto es netamente con médicos especialistas, ¿bien? En este caso estaría interviniendo un neurólogo, un neurocirujano, un traumatólogo también si es que hay algún tipo de lesión ósea que esté afectando al cerebro. Sin embargo, lo que van a siempre solicitar o se va a ver en el paciente o en los artículos que se pueden observar los estudios es, por ejemplo, una resonancia magnética. Si hay daños traumáticos óseos, puede darse, por ejemplo, un rayos X. Y siempre el tema de la tomografía también, ¿no? Entonces, vamos a encontrar ahí eh, ¿por qué medio van a diagnosticar un- una hemiplegia? Ahora nos detenemos en el caso de los ACV porque son los más comunes que puedan observarse una lesión a nivel de cerebro. Entonces, recordamos, en el caso de los ACV, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos de dos tipos. En el caso isquémico, también hemorrágico, pero hay uno previo que también se conoce como un ACV transitorio. Bien, entonces el transitorio es cuando, por ejemplo, dependerá cuál sea la causa. Si es un trombo, es un ateroma, por ejemplo, que se desprende. eh, el transitorio es cuando ocurre, digamos, un atrapamiento, un bloqueo en una arteria digamos, el paciente va a sentir el inicio de un ACV, en este caso isquémico, pero logra ese coágulo seguir viajando en las arterias, ¿ya?
Entonces, el paciente lo que va a hacer es que, digamos, va a presentar, ¿no? Por ejemplo, puede presentar entumecimiento, desmayo, pero tiene poco tiempo, unas 2 horas, una media hora, así, y luego el paciente lo toma como que si quizás un desmayo o lo contrario, se sintió cansado, se quedó dormido y el brazo como que le quedó un poco entumecido y le pasó. Pero eso es un aviso a que puede quedar, digamos, puede de ahí, por lo general, se observa en el paciente que a los 15 días o al mes se instala un ACV isquémico. El ACV isquémico dependerá, digamos, dónde se va a obstruir a nivel de arteria cerebral para que se pueda observar la lesión, ¿no? Entonces, en qué zona, si es temporal, si es parietal, occipital, frontal, o en todo caso más interna, en el caso de la ínsula, para que me empiece a bloquear la oxigenación de mi cerebro. Y recordamos que si hay falta de oxigenación, la neurona muere, ¿ya? Entonces ahí hay que ver cómo es la afectación en la parte del cerebro. Bien, entonces, esa sería la parte isquémica. La parte, en el caso hemorrágica, ¿ya? Es porque por lo general hay cambios de presiones barométricas en el cuerpo, ¿ya? Las presiones internas y esas presiones hacen que la arteria se empiece a dilatar más y se rompa. Bien, entonces puede ocurrir lo más, digamos, lo más común es que se dé por una ruptura que lo conocemos como aneurisma o de lo contrario puede ser por un golpe y ese golpe también se observe una hemorragia arterial a nivel cerebral. Entonces recordamos, si imaginemos que esta sea una parte del cerebro, ya, digamos en tu mano, sea la parte del cerebro y la vena está discurriendo, ya, pero solo llega hasta la mitad de tu mano y falta la otra mitad irrigar. Entonces, si el bloqueo llega hasta la mitad nomás de tu mano, la otra mitad, como no tiene oxigenación, entonces va a empezar a morir, ¿ya? Y es ahí donde se va a observar lesiones a nivel de funcionamiento. Dependerá qué área es la que se está afectando. Entonces recordamos, el ACV sabemos que hay de tipo isquémico, que es el más común. Te dicen que es más frecuente en todos los casos que se observa, entre un 75-80%. Y en el caso del isquémico no es tan frecuente, pero también se da. Bien, ahora, dependerá, se les comenta en qué área se está lesionando para poder ver dónde se va a observar la lesión en mi paciente. Bien, entonces va a haber, por ejemplo, de manera directa e indirecta. Entonces, directa tendrás todas estas áreas o sí, áreas donde se van a lesionar. eh, O de lo contrario, de manera indirecta, eh, vamos a ver a nivel de tronco encefálico por lo general. Entonces, directa por encima del tronco encefálico y indirecta vamos a ver que se lesiona tronco encefálico y por debajo de tronco encefálico. Entonces, ahí vamos a ver también las características del paciente. Bien. Entonces, esas serían más o menos las causas por qué es que se va a presentar una hemiplegia. Ahora sí, entramos al tema de la hemiplegia. Bien, cuando hablamos de hemiplegia, ya sabemos que es un tipo de parálisis que me va a lesionar el tema, digamos, del movimiento. Bien, ahora, siempre escuchamos monoplegia, diplegia, hemiplegia,
cuadriplejía y también está ahí el término paresia, ¿verdad? Entonces, vamos a observar ello. Por ejemplo, en el caso de la hemiplejía, vamos a observar em, que en el caso de la hemiplejía hay variantes, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la hemiplejía hay de tipo directa y también de tipo indirecta. Bien, nos detenemos ahí para poder comentarles. En el caso del tema de las variantes de parálisis, vamos a observar que hay em, directa. ¿Por qué? Porque se va a lesionar, en este caso, parte de la cara, ¿ya? Y digamos, si se lesiona el paciente el lado derecho en rostro, también va a lesionarse el lado derecho del cuerpo. Esa vendría a ser en el caso de la directa, porque también se va a afectar, recordamos, pares craneales. ¿Ya? Entonces, pares craneales del lado de la cara y del lado del cuerpo. Esa sería directa. La indirecta vendría a ser, puede darse o no puede darse si se lesiona, digamos, vamos a imaginar ahora el lado izquierdo de la cara del paciente, pero con el lado derecho del hemicuerpo. Esa sería la indirecta, es decir, si habíamos dicho que nervios periféricos o nervios eh, sí, nervios periféricos tanto de los pares craneales como los que salen a nivel de columna, se considera a nivel de nervios periféricos. Entonces, a nivel de tronco vamos a considerar pares craneales, especialmente el 7, que se va a afectar el tema de movimiento en cara para poder observar este tipo de hemiplejías. Entonces volvemos. Hemiplejía, sus variantes pueden ser directa, que va a ser todo así completo, cara y el cuerpo de mi paciente. Directa. Indirecta va a ser cara. En este caso vamos a poner el ejemplo de hemicara izquierda con lado derecho en mi cuerpo, o sea, cruzado, cara y cuerpo, ¿ya? Del paciente. Esa sería directa e indirecta, pero también vamos a encontrar el tema de las que están de forma proporcional en relación a la fuerza, ¿bien? Porque cuando evaluamos el tema de fuerza, vamos a ver que se tiene, por ejemplo, del 0 al 5, ¿verdad? Para poder evaluar la fuerza en los grados. Entonces, cuando se te dice en el caso de una hemiplegia con su variante, en el caso de que es proporcional, si ya sabemos, por ejemplo, ¿no? El lado derecho de mi paciente está afectado, miembro superior y miembro inferior. Ahora, cuando vamos a decir que es proporcional, es decir, que si yo evalúo la fuerza muscular, en miembro superior, digamos, solo llega hasta grado 3 o 2 ya, digamos, 3 2. Con dificultad realiza el movimiento o hay poco movimiento en miembro superior. Y cuando evalúo miembro inferior, también encuentro lo mismo, la misma fuerza. Está en una fuerza 3, por ejemplo, un grado 3 de fuerza. Entonces, si la evaluación de la fuerza muscular está en el mismo grado en miembro superior y en miembro inferior, vamos a llamarle proporcional. Pero si es que observamos el tema de miembro inferior, diferente la fuerza, voy a decir que es desproporcional. Entonces, evalúo, por ejemplo, miembro superior y me hace un 3, pero evalúo miembro inferior y me hace, digamos, una fuerza de grado 4. Entonces la fuerza en la hemiplegia de mi paciente es diferente, ¿no? Tiene más fuerza
en la pierna y menos fuerza en el brazo. Entonces vendríamos a hacer o decir que es desproporcional esa hemiplegia. Bien, entonces vamos a, nos quedamos acá un momentito para hacer un espacio de 5 minutos y les puedan compartir una información. Bien, descansamos un momento, unos 5 minutos para que Bien. puedan compartirle la información. Buen día, estimados. Indicarles que pueden solicitar el certificado. Ahí se les ha brindado el número de la sala correspondiente para que se puedan comunicar. Igual el llenado del formulario de su asistencia del día de hoy. El certificado físico está a 45 soles, virtual 30 soles. Cualquiera de los dos incluye la grabación de la clase y el PDF. Será todo, estimados. Gracias. Estimados, recuerden que pueden ir registrándose en el formulario para que también puedan solicitar el certificado. Como les indiqué, el certificado físico está a 45 soles, que incluye la grabación de la clase, el PDF, igualmente el virtual 30 soles, igualmente incluye la grabación de la clase y el PDF.
Bien, me logra. Y se cruzó. Licenciada, buenos días. No se le escucha, por favor. Sí, ahora me logran escuchar. Ahora sí. Bien. Entonces vamos a continuar con respecto al tema de hemiplegia. Bien. Entonces vemos el tema de las variantes de la hemiplegia. Bien. Ahora, Disculpe, es que licenciada, disculpe. Sale con bastante eco, que no se entiende. eco. Ya, a ver. Ay, sí, sí, sí. Hay dos, coexisten dos microencendidos en el mismo caso, el mismo celular o pantalla del celular. Ya, chicos, ¿ahora me logran escuchar bien o sigue el eco? Está mejor. Ok, perfecto. Muy bien, vamos entonces a recordar el tema que estábamos ya conversando acerca de el tipo de hemiplejías. Bien, habíamos dicho que la hemiplegia se va a dar o tiene varias variantes según las áreas donde se está afectando, bien, en el paciente. Vemos que, por ejemplo, si la afectación es en el lado derecho, tanto rostro como el cuerpo, miembro superior, inferior y a veces tronco, vamos a decir que es de manera directa. O sea, todo el cuerpo y rostro está afectado, el lado derecho nada más. Entonces hablaríamos de una variante de hemiplegia directa. Indirecta sería cuando está afectado, por ejemplo, rostro lado izquierdo y el hemicuerpo derecho. Entonces ahí hablaríamos de una variante de hemiplegia indirecta. Bien. Y la otra que se le estaba indicando es que es la variante en relación a el tema de fuerza. Si yo evalúo la fuerza, voy a usar, por ejemplo, los grados, ¿no? Del 0 al 5. Cuando tiene la misma fuerza, tanto en miembro superior como inferior, vamos a ponerle fuerza 3 en grado 3, tanto en superior e inferior, vamos a indicar que es una hemiplegia proporcional. Bien. Y en el caso que esas fuerzas de miembro superior e inferior sean diferentes, vamos a decir que es de no proporcional o desproporcional, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la fuerza en miembro superior es 2 y en la pierna, en miembro inferior, es 4, ahí hablaríamos de una hemiplegia no proporcional o desproporcional en relación a la fuerza. Bien, entonces, en el caso de la hemiplegia, así serían sus variantes. Pero cuando yo leo, por ejemplo, una historia clínica de mi paciente, yo estoy observando que vienen varias terminaciones, como por ejemplo monoplegia, diplegia, cuadriplegia y de esa forma, ¿no? Entonces, cuando voy a referirme a una monoplejía, es cuando solo un miembro está afectado, ¿bien? Solo un miembro, sea por ejemplo superior o inferior, está afectado. Si yo me refiero a una diplejía, puede ser, por ejemplo, que puede estar afectado los brazos, ¿bien? O las piernas, pero ambas. En el caso de la cuadriplejía, el tema de miembro superior y miembro inferior. Bien. Y también puede tener alguna
puede presentar la deficiencia también a nivel de tronco. Bien. Ahora, cuando yo hablo de una paraplejía, es cuando hablo a nivel de miembros inferiores. Bien. Entonces, esos van a ser los tipos de parálisis que voy a observar en mi paciente. Ahora, sabiendo más o menos las terminología y cómo se va a dar una hemiplegia, yo voy a ahora observar con qué se va a acompañar, porque de principio hemos hablado de una parálisis, o sea, sí o sí se va a observar en mi paciente parálisis, ¿bien? Pero también se va a acompañar con otros trastornos en el paciente, porque recordamos las funciones cerebrales, ¿bien? Entonces sabemos que, por ejemplo, no solo va a haber el tema de la función motora, o sea, movimiento, sino también la parte cognitiva, la parte de, a nivel funcional. Por ejemplo, puede darse la pérdida de, digamos, el trastorno o pérdida de movimiento, la parálisis del movimiento, pero también puede darse con el tema de los trastornos de sensibilidad. Se puede alterar la parte de la sensibilidad porque sabemos que cuando empieza a decusar a nivel de las pirámides vulvares, empieza, recuerda cómo decusa lado derecho, lado izquierdo, es ahí donde se va a observar que se está alterando. Bien, la parte motora o en todo caso la parte sensitiva, la que va a subir. Recuerda un paréntesis que en médula observamos que la información sensitiva va por los cordones posteriores de médula y sube, cruza y sube, ¿ya? Y en el caso de la información motora, baja, digamos, baja por el lado derecho, cruza a nivel de pirámides vulvares y sigue su camino hacia el lado, digamos, contralateral. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay, por ejemplo, aparecen trastornos de la sensibilidad, por ejemplo, el movimiento sensitivo, la percepción, perdón, sensitiva y el movimiento que va a percibir el paciente. Pero también por esa lesión, esa inflamación que se ha presentado en cerebro, mi paciente va a percibirlo, por ejemplo, como una alteración en relación al esquema corporal. Entonces, mi paciente puede ser que no perciba el lado de su cuerpo. Bien, entonces esa es una condición en relación a el tema de sus trastornos que van acompañando a la parálisis o en este caso a la hemiplegia. ¿Ya? Además, también va a tener trastornos de la percepción vertical. El paciente, digamos, el paciente percibe que está recto, que está alineado en relación a su postura, pero si tú le enseñas su imagen frente a un espejo, eh, digamos, va a interactuar de manera diferente porque él se va a percibir chueco, chuequito, desalineado, ¿ya? Además, por eso es que se observa trastornos posturales, ¿ya? Si de por sí el paciente no puede mantenerse vertical, entonces la postura va a compensar, se va a caer la postura, ¿bien? Ahora, en el caso, por ejemplo, también suele afectarse el tema del lenguaje, ¿ya? Entonces, el lenguaje puede afectarse en mi paciente y eso lo tengo que observar, ¿bien? Ahora, también puedo ver el tema que hay trastornos psicológicos. Habíamos hablado que el paciente puede percibir el tema de la afectación, por ejemplo, psicológica, ¿no? El paciente va a observarse o va a percibirse porque no tiene esa funcionalidad de las actividades que normalmente realizaba. El paciente va a entrar a un cuadro de depresión. ¿Por qué? Porque si está afectado, por ejemplo, también la parte límbica, el tema de las emociones,
estas se van a distorsionar y el paciente va a encontrar cierta dificultad para sus expresiones de emociones y sentimientos. Bien, entonces, eh, a la vez de funciones mentales, es decir, la parte cognitiva. Vemos que la parte cognitiva también se altera porque a veces el paciente cree que está realizando alguna actividad, pero realiza otra actividad. Bien. Además, dependerá en qué nivel de lesión se está dando esta lesión, porque puede presentarse también problemas de esfínter. ¿Ok? Bien, entonces sabiendo estos síntomas, porque ya estoy observando que mi paciente hemipléjico no solo va a presentar parálisis, sino también si yo le doy una orden y tiene problemas para que pueda, digamos, entender lo que le estoy diciendo, no me va a ejecutar ningún movimiento. Bien, ahora vamos ya en relación a el tema de las fases de la hemiplejía. Cuando yo voy a observar el tema de hemiplejía, mi paciente, ¿cómo va a ser su recuperación? Em, Cuando hablo acerca, por ejemplo, ¿no? Mi paciente está hospitalizado, está aún digamos, en recuperación en la fase inflamatoria. Voy a decir que es una fase que está en ictus, ¿ya? Donde se está dando la inflamación. Entonces, yo, digamos, por los estudios que los especialistas, ya en este caso van los médicos, van a observarse dónde se ha lesionado, cuál ha sido la causa específica, si, por ejemplo, ha presentado el ictus, dónde lo ha presentado, en qué hemisferio lo ha presentado. Entonces, todo eso se va a describir en su historia. Bien, entonces en el paciente, la terapia física lo que aborda es desde la hospitalización. Bien, porque se tiene que cuidar, por ejemplo, la parte respiratoria, el tema de movimiento, cambios posturales. Entonces, en el caso, por ejemplo, si está hospitalizado, ya vamos a ver que esto puede depender, ¿no? ¿Cuánto va a durar esta fase de inflamación? Es decir, el paciente, cuánto tiempo va a observarse la inflamación en el paciente, ¿ya? Entonces te dice, ¿no? Esa fase puede durar desde minutos hacia varias semanas. Por eso es que depende con qué rapidez se atienda a ese paciente. Cuanto más rápido, mucho más el efecto de su recuperación. Bien. Ahora, vamos a observar la fase flácida, ¿ya? En el caso de la fase flácida, habíamos visto que la vía extrapiramidal también controla los movimientos involuntarios, en este caso los reflejos. Entonces, en esta fase flácida vamos a observar que hay arreflexia, porque en este caso te dice que el músculo, según su función, se inhibe, no se encuentra contracción a nivel muscular también. Bien, entonces te dice que aquí hay una aclaración acá donde te dice que la parálisis de la hemiplegia es mayor cuando es más distal. Bien. Entonces, por ejemplo, se observa esas características, ¿no? Cuando mi paciente ya empieza su recuperación, vemos que sus patrones de alteración de movimiento, ¿no? El tema de las flexiones a nivel de mano, a nivel de piecito, todo eso se va observando. Entonces, como es flácida, no hay tono muscular también.
se pierde, está en una fase aún de inflamación. Entonces te dice que mi paciente va a empezar a arrastrar, digamos, el cuerpo, no puede controlarlo. Quizás ya despertó, pero empieza a observarse la lesión. Bien, por eso es que te dice que hay una hiporreflexia o arreflexia, ¿ya? Disminución de los reflejos, de los movimientos involuntarios. Ahora, esto también puede durar días o semanas y luego ya va a cambiarse la observación que se da en mi paciente. Una fase espástica que dice que la flacidez, o en todo caso esa pérdida de tono, empieza a cambiarse por lo contrario. Es decir, el tono se aumenta y es muy exacerbado, por eso es que vas a observar la espasticidad. Entonces, cuando empieza también la espasticidad, empieza a observarse en mi paciente deformidades. El paciente va a empezar a compensar mucho en su postura. Bien, por eso que tú observas en tu paciente, ¿no? Digamos, el músculo va a ser bastante tenso, bastante rígido. Si yo quiero moverlo de manera pasiva, voy a más bien estimular y no me va a dejar. Por ejemplo, quiero abrir la manito de mi paciente y no me va a dejar abrirlo. Entonces, ahí vamos a ver digamos, el reflejo miotático de los movimientos que va a realizar mi paciente. ¿Qué es lo que debería yo hacer ahí, por ejemplo? Es que si su patrón de mi paciente, por ejemplo, está en una flexión, ¿ya? Digamos, su flexión de manito que siempre hacen, ¿no? El pulgar, por ejemplo, escondido o ausente, que le llaman, y el cierre de manos es completo. Entonces, el patrón está así, ¿no? Giradito. Entonces, si yo quiero abrirlo, no me va a dejar, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que si yo estimulo digamos, si está en flexión, yo sigo con la flexión y mi paciente ahí va a relajar. Entonces, lo que se tiene que entrenar son esos movimientos, ¿ya? Con actividades cognitivas, porque recuerda, el músculo es como que también la parálisis facial, ¿no? En la parálisis facial se afecta el nervio y por consecuencia no se observa movimiento muscular. Y lo mismo va a ocurrir en las hemiplejías, ¿no? Se afecta el sistema nervioso o parte de sus estructuras y por consecuencia no hay movimiento muscular. Entonces se tiene que, digamos, otra vez reeducar las funciones del sistema nervioso. Entonces ahí hay que cambiar la parte de cómo voy a empezar a recuperar a mi paciente. Bien, entonces un cuadrito para que puedas ver más o menos cómo es que se va observando el tema de las características según el periodo, ¿no? Tono muscular. Segundo periodo porque es flácida, la primera fue el ictus, donde hay inflamación. Y la tercera es la espástica, ¿no? Entonces ahí vamos a tener tono muscular, los reflejos sociotendinosos a nivel de este síndrome de Babinski, si está presente, si hay clonus. Entonces acá también, ¿no? Clonus no vamos a encontrar en la etapa flácida, en el periodo flácido, pero sí en la espástica, ¿ya? Bien, entonces mira, lo que siempre voy a observar en mi paciente es que va a tener espasticidad, esa rigidez, ese tono alto, ¿ya? Tono muscular alto. Alteraciones de coordinación siempre, porque no hay, que habíamos visto, no hay esa percepción. ¿Por qué? Porque hay alteraciones de la percepción vertical en el paciente. Trastornos posturales también.
Bien, por eso es que mi paciente va a tener alteraciones a nivel de coordinación, por la misma lesión en reflejos primitivos, alteración, por ejemplo, a nivel del mismo tono muscular. No va a haber inicio de contracción porque ya sabes que la parte nerviosa está alterada, está inflamada, está lesionada. Si no hay toda esta percepción, entonces mi paciente tampoco me va a realizar o va a tener, va a percibir la parte de propiocepción en su cuerpo. Bien, entonces eso es lo que observábamos, ¿no? Una reacción anormal en el estiramiento, ¿ya? Lo que se le indicaba, ¿no? El paciente está con la manito cerrada y está en este patrón, en una flexión con rotación más interna. Si yo quiero de manera pasiva abrirle la mano y que logre extender, no lo voy a poder realizar. Entonces, ¿qué hago? Estimulo hacia una flexión y el paciente ahí va a soltar y de ahí empiezo otra vez, ¿ya? Hay irradiación anormal, es decir, ese acoplamiento de movimientos asociados van a, por ejemplo, siempre observarse, ¿no? Cuando camina, como ejemplo se te pone que siempre va con ese patrón flexor, ¿no? Como que para poder caminar tiene que elevar pierna y también cadera, ¿no? Entonces, esa característica de la marcha en esa circunducción que hacen, ¿no? Deficiencia en el reclutamiento de la unidad motora. Entonces, el músculo no va a tener esa información porque no hay envío de información descendente, ¿ya? Entonces, por eso es que se va a observar el tema del movimiento. Si también la parte cognitiva, es decir, la corteza está lesionada, vamos a ver que el esquema del movimiento se va a perder. Bien. Ahora, las complicaciones es lo que yo voy a observar, ¿no? Si yo, por ejemplo, no cuido a mi paciente, es lo que yo voy a ver o se va a observar en mi paciente. Por eso yo tengo que tener cuidado. Y ahí es donde que va a intervenir la terapia física, porque mira, la espasticidad vamos a tener que modularla, vamos a tener que trabajar ahí con diferente tipo de ejercicio. Bien. Las retracciones tendinosas también, porque van a observarse deformidades, limitación articular, o sea, el movimiento no se va a dar de manera completa. Úlceras por presión, si es que mi paciente está mucho tiempo postrado en la misma posición, voy a hacer que aparezcan estas lesiones. Va a tener dificultades de la comunicación, por ejemplo. Ahora, este cuadrito del lado derecho te dice que, por ejemplo, si el lado derecho está afectado, ¿ya? Te dice, ¿no? Si la lesión es en el lado derecho, entonces voy a observar, eh, para ser más clara, si la lesión está en el lado derecho de mi cuerpo, el hemisferio izquierdo va a estar lesionado. Y si el lado izquierdo está lesionado, entonces voy a poder observar, por ejemplo, esa afasia que es bastante clásica. La parte cognitiva, ¿no? No, por ejemplo, el paciente no entiende lo que se le dice, no se, no entiende el orden, la afirmación que se le está dando, qué es lo que tiene que ejecutar, por ejemplo. Esa es la parte, digamos, cognitiva. Y en la parte motora, el lenguaje es como que se queda en un silabeo nada más, en una verborrea, y no se entiende lo que mi paciente me dice. Pero eso es porque el lado del hemisferio izquierdo está alterado. También si es el lado izquierdo la lesión, voy a ver que hay apraxia, es decir, que el movimiento está alterado. Al realizar un movimiento, la organización de ese movimiento es desordenada, ¿ya?
Y en el caso, por ejemplo, si mi lado izquierdo está afectado, entonces la lesión será en mi hemisferio derecho. Entonces, la lesión en mi hemisferio derecho me va a presentar en el caso de una asognosia. ¿Qué cosa es eso? Que mi paciente, por ejemplo, no va a percibir que tiene la lesión. Digamos, él tiene toda la característica de la enfermedad, las secuelas, pero él no lo percibe. Se siente que está, digamos, normal. Y hay otro, digamos, una característica que le dicen neglect, ¿ya? El neglect va a ser, por ejemplo, cuando el paciente va a tener problemas para poder integrar el lado afectado. Por ejemplo, la visión, ¿no? Eh, mm, el lado, imaginemos, ¿no? Si la afectación ha sido en el lado izquierdo, imaginemos, eh, a ese lado se va a observar que va a tener problemas de visión. Y imaginemos el ejemplo clásico, ¿no? El paciente le sirven la comida y cuando tú observas, te dice, no, ya terminé, pero cuando tú observas el plato, es como que está dividida el círculo que has servido. O sea, la mitad del lado derecho sí lo ha comido y el lado izquierdo no lo ha percibido, no lo ha visualizado. Entonces, ese es un problema en relación a neglect. Bien. Ahora, eh, yo como terapeuta, ¿ya? Por ejemplo, también lo que siempre se dice es que el terapeuta va a ser una pieza fundamental en la recuperación de mi paciente. Sin embargo, en el caso de mi paciente, yo tengo que interactuar con el familiar y con otras áreas médicas, por eso que también su trabajo es multidisciplinario. Entonces, ¿qué te dice? En el paciente hemipléjico, en el estadio flácido, tengo que, por ejemplo, ayudarlo a que pueda generar cambios posturales. Entonces, mira, como hay hiporreflexia y no hay movimiento, además hay, por ejemplo, ciertas parálisis, yo tengo que ayudar a mi paciente. Bien, ¿cómo lo ayudo? En el caso, voy a compartir otra diapositiva. Un ratito. Ya. En el caso de mi paciente, cuando se observa en el estadio flácido, lo que quiero en mi paciente es que, por ejemplo, haga cambios posturales. Cuidar, por ejemplo, el tema del hombro, el tema de los rebordes óseos. ¿Por qué? Porque en este caso mi paciente va a hacer que se pueda lesionar. Puede Licenciada, no se aparecer ve los fracturas por PPTs. lesión. Bien, entonces lo que yo quiero cuidar es el tema de los cambios posturales. Aquí les completo Disculpe, una no se ve las diapositiva. diapositivas. Ya, ahora lo comparto entonces. Espérenme un ratito, un ratito, un ratito. Ya, va. Pero para que puedan llevarse las imágenes y puedan practicarlo con su paciente. Los cambios posturales que deben de realizar en su paciente. Licenciada, no eh, se ve las diapositivas. ya.
A ver, espérenme. Ya. Aquí, acá. Ya, entonces, ahora sí se logra observar las diapositivas, ¿sí? Sí, así es. Ya se ve. Gracias. Bien. Ok, Ya se ve, licenciada, gracias. ok, bien, gracias. Entonces, miren chicos, cuando nosotros vamos a tratar con un paciente hemipléjico, voy a tener que ver las secuelas que se está presentando según la fase de recuperación. Entonces, en la parte flácida, lo que yo tengo que cuidar mucho es las posturas en mi paciente, pero eso, digamos, no va a ser tan pasiva. De manera pasiva, si es que voy a ejecutar movimientos, cambios posturales, en qué grado lo puedo colocar para cuidar, por ejemplo, rangos articulares, ganar flexibilidad, ganar también ese mismo rango articular en cada articulación, porque recuerda que vas a encontrarte con la articulación glenumeral a nivel de codo, a nivel de muñeca, en miembro superior. Miembro inferior te vas a encontrar a nivel de coxofemoral, femorotibial y también a nivel de tobillo. Entonces, todas esas estructuras tú tienes que interactuar en el paciente. Por eso es que el cambio de posición debe ser en el paciente continuo. Uno, para cuidar, sí, las escaras, que es bastante importante porque si aparecen también me va a complicar la recuperación, pero es importante que yo empiece a concientizar el tema del rango articular, el tema de la fuerza, porque yo voy a estar estimulando tanto el lado afectado como el lado sano. Entonces yo tengo que trabajar con ambos lados. Bien. ¿Qué más? Entonces, si empiezo a hacer cambios de postura en cama, sabemos que debemos darle un apoyo y ese apoyo debe ser siempre al lado afectado, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a nivel de manos, codos, cuando lo giras en supino. En lateral, casi hacia prono, debo hacer el apoyo en el caso de, por ejemplo, manito, la mano que está afectada sobre almohadas, como te muestra la imagen. También a nivel de rodilla, a nivel de piernas, porque mira, que estoy cuidando que no me haga una rotación muy interna en cadera. Entonces, lo que yo quiero es que no haga el paciente tantas alteraciones posturales o que compense esa articulación cuando empiece a caminar y aparezca la espasticidad. Por eso es que es bastante necesario que se cuide al paciente desde sus inicios. Bien. Entonces, en el paciente también puedo trabajar el tema de los cambios de la fuerza, empezar a estimular el lado sano, pero que irradie ese lado afectado para que se trabaje junto. ¿Cómo debo hacer los cambios posturales? Por ejemplo, pedir al paciente que me ayude. Entonces, quizás sea solo una orden verbal, pero al paciente ya lo vamos a empezar a guiar a que pueda empezar nuevamente a encontrar su esquema corporal en el cuerpo. Saber, mi lado derecho, mi lado izquierdo, porque parece mentira, pero el paciente recuerda que no lo percibe. Entonces tenemos que recordarle, ¿bien? Tenemos que recordarle por una orden, un comando verbal, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿cómo jalo a mi paciente o cómo le digo que él solo se mueva? Siempre se ha observado que el paciente tiene que asistirse, autoasistirse. El lado sano estimula al lado afectado. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, él solo, que puede, acá
enmarca cómo debe el paciente agarrar sus manitos, ¿no? Por ejemplo, para hacer los giros, porque también eso se tiene que entrenar, que el paciente pueda realizar esa actividad, ¿ya? Entonces, el paciente lo que tiene que realizar es dedo índice y medio, coger en el centro de la mano. ¿Por qué? Porque en este caso, si tú estimulas la parte flexora, va a relajarse para que permita la extensión, ¿ya? Entonces, desde ahí ya vamos preparando al paciente. Bien. Cambios posturales, porque recuerda que la parte también somático-vegetativa está afectada. Entonces, este paciente, si no hay cambios posturales, puede estreñirse. Entonces, también sería otra dificultad. Entonces, yo tengo que moverlo, tengo que cambiarle la postura, que el paciente interactúe con la fuerza de gravedad. Bien, entonces voy cambiándole de posición. Intento llevarle siempre a la sedestación, ¿ya? Que esté sentado. Claro, apoyos con cojines, ¿no? Para que se equilibre. Pero recuerda que el apoyo también debe ir en el lado afectado siempre. Bien. El tema, por ejemplo, de la posición del cambio de supino a sedente. Eh, sí, tengo que sentar, guiarlo hacia el lado hemipléjico, ¿ya? Para que pueda percibir las descargas de peso donde hay la lesión. Entonces, la pauta que te dice es que el ayudante hará girar al paciente, ¿ya? Desde las rodillas flexionadas sobre el lado hemipléjico. Si el paciente tiene el lado hemipléjico izquierdo y lo quiero sentar, entonces lo tengo que girar igual hacia el lado izquierdo, guiando sus estructuras, ¿ya? Entonces, el lado derecho va a ser el apoyo, en el caso si es el lado afectado izquierdo, el lado derecho dará el apoyo para que pueda ensayar para que el paciente pueda realizarlo solo, porque ese es mi objetivo, ¿no? Que mi paciente logre su independencia. Bien, entonces, si yo ya estoy logrando la posición de supino ascendente, todo es progresivo, ¿verdad? De menos a más, corrigiendo siempre, alineando siempre, dándole estímulo a que pueda percibir su cuerpo, el esquema corporal, el control de tronco, el control postural, la propiocepción a nivel de pie. Si yo ya lo estoy sentando, entonces quiero estimular también el piecito. Bien, entonces voy avanzando. Ya lo senté, ahora quiero que se siente en una silla. ¿Para qué? Para que pueda sentir su cuerpo, sentir su esquema corporal, y, el espacio donde está él interactuando. Bien. Luego voy a empezar a guiar cuando ya va a entrar a la fase espástica para que pueda empezar a caminar. Yo debo de empezar a guiar a mi paciente, corregir sus posturas que está adoptando. Entonces, todo eso yo debo de guiar, debo de alinear, debo de asistir a mi paciente. Entonces, en la parte espástica, sabemos que ya hay lesión a nivel, digamos, de la motoneurona inferior. Bien, por eso es que empieza a haber el aumento de la hipertonía, el aumento del tono muscular. Y lo que siempre se observa es la marcha del segador, ¿no? O la marcha que hace una circunducción con la piernita. Es decir, no avanza en línea recta, sino hace ese giro, ¿ya? Entonces, te dice, los reflejos van disminuyendo, pero va apareciendo las incinesias, o sea, movimientos incontrolados, ¿ya? También va a haber cambios en la coloración de la piel. Entonces, si nosotros sabemos en la fase espástica, ¿ya? Los cambios, en este caso, de el tono muscular está aumentado.
yo debo de recordar las fases de marcha porque yo quiero que mi paciente en fase espástica me pueda ayudar también a que pueda ser más independiente. En este caso, la inflamación ya disminuyó, pero yo quiero ahora reeducar toda su funcionalidad. Recuerdo entonces las fases de marcha. Sabemos que hay fase de apoyo, fase de balanceo. Tiene que cumplir su función. Desde el mismo movimiento que realiza los apoyos y cada articulación, cada músculo. Entonces el paciente debe de mantener una independencia. Ahora, ¿qué movimientos hace cuando empieza esta fase de marcha? Hará rotación interna, externa, extensión, flexión. ¿Qué parte de miembro inferior va a moverse? Entonces ahí yo debo de recordar esta diapositiva es bastante bonita porque te hace recordar esas fases que se debe observar. Entonces, la terapia neurológica, para nosotros poder utilizarla, es, digamos, ya una especialidad donde se va a observar que se va a interactuar tanto el sistema nervioso central como periférico, ¿ya? Entonces, la terapia neurológica va a interactuar mucho con la estimulación de la neuroplasticidad. Entonces, este término te va a decir que va a hacer que se empiece a regenerar la morfología, la forma, pero también el funcionamiento de las células que han quedado alrededor del área afectada. Bien, entonces la neurorehabilitación te dice que va a hacer que se empiece, digamos, a despertar el funcionamiento de las células que han quedado, digamos, como que dormidas, no muertas, sino dormidas. Entonces, vamos a ver varios tratamientos, ¿ya? Como hidroterapia, electroterapia, fuerza muscular. Has visto tú que se observa mucho, se utiliza, perdón, mucho la parte del el método BOBA, técnica del FNP, también el método Perfetti, para que se pueda trabajar con este tipo de pacientes. Pero sobre todo se tiene que enfocar en la neuroplasticidad. Entonces, la neuroplasticidad me va a ayudar en mi paciente a que empiece a otra vez a reorganizar sus funciones a nivel cerebral, cognitivo, sistema nervioso, para que se observe en el movimiento, ¿ya? Entonces, lo que se observa en el caso de mi paciente, yo voy a observar que mi paciente va a tener esto, ¿no? Siempre una hiperextensión de rodilla, pero te hace, por ejemplo, en una fase media de apoyo en el movimiento que está realizando, ¿bien? Observas un recurvatum, un, pero también esto es la característica que siempre se observa en mi paciente. Lo conocen como marcha en circunducción, porque miran casi como que dibujo un círculo en el suelo, o a veces también la marcha de guadaña, ¿ya? O segador. Entonces, ese es las compensaciones que mi paciente va a realizar. Por ejemplo, se va a observar mucho un equino de tobillo. Ahora, estas características a nivel de segmentos distales, ¿no? A nivel de manito, a nivel de cadera afectada. Entonces se tiene que estimular mucho glúteo mayor, glúteo medio, para que brinde primero la estabilidad en pelvis y luego se ejecute el movimiento en la parte más distal. Ahora tú observas que el terapeuta eh, está utilizando siempre una banda elástica. Esto es solo para que ya le dé resistencia, porque a pesar que la paciente tenga ya sus secuelas, como digamos, su espasticidad,
aún así quiere que, digamos, la esfuerce a que realice un ejercicio, una caminata alineada. Entonces, con esta banda elástica le está brindando mayor estabilidad, ¿ya? Por medio de resistencia. Ahora, mi paciente ya está, digamos, en la fase espástica, está recuperándose. Sin embargo, yo quiero que sea más independiente. Entonces yo lo voy entrenando para que pueda usar, por ejemplo, las ayudas biomecánicas, en todo caso, para que pueda desplazarse, como en este caso es del bastón. Ahora, en el caso del bastón, vamos a siempre empezar con el estímulo en 3 puntos. Avance del bastón primero, luego del lado afectado y completa con el lado no afectado. Esa sería la forma de trabajar. Bastón, luego sigue el lado afectado y el lado no afectado. Entonces, ¿dónde va? ¿En qué lado va el bastón? En el lado sano. ¿Ya? Para que el paciente cuando avance con el lado afectado, el bastón sea su apoyo. Entonces, esa sería una marcha en 3 puntos. Yo tengo que ensayarle a mi paciente, ayudar a los estímulos que está recibiendo para que pueda ejecutar una marcha correcta. Bien, ahora voy cambiando en 2 puntos nada más. Avanza primero el lado, en este caso puede empezar primero bastón y lado afectado y luego completa con el lado sano, ¿ya? Para que realice la marcha en 2 puntos, es decir, mi paciente ya se va ensayando a que sea más independiente, ¿bien? Entonces, siempre debo de tener en cuenta que cuál es la capacidad de mi paciente, porque mi paciente pueda tener muchas ganas de recuperarse, pero si no es realista a las condiciones de su enfermedad, digamos las secuelas, entonces no se va a poder hacer mucho. O si mi paciente es muy ansioso, quiere ya lograr su independencia, tampoco lo vamos a lograr porque tenemos que decirle que es de poco a poco, es progresivo. Vamos aumentando la dificultad según la recuperación que está presentando. Entonces, ahí hay que hablar siempre a nuestro paciente qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque, digamos, el paciente ni bien llega a terapia, lo que quiere hacer es que empiece a recuperar todas las actividades que realizaba desde cuando empezó antes de la lesión, pero sabemos que eso no se va a dar, ¿verdad? Necesitamos tiempo. Entonces, el tiempo de recuperación en un paciente va a ser, en este caso, dependerá mucho. Puede empezar a verse cambios a partir de los 6 meses, a partir de los 2 años, a veces nos vamos hasta los 3, 4 años, pero recordamos esta palabra, la neuroplasticidad, porque pueden llegar pacientes que no han recibido mucha terapia al inicio de su lesión y digamos, con actividad intensa podemos lograr a que pueda empezar a recuperarse. Bien, entonces sabemos que para que pueda recuperarse va a depender mucho la calidad de mi paciente, ¿ya? Y la calidad de la rehabilitación. Entonces, cuando hablamos de calidad de mi paciente, es, por ejemplo, cuánta predisposición tenga para que pueda recuperarse, cuánto apoyo tenga de su familiar para que también pueda ayudar a la rehabilitación. Bien, entonces también te dice que en el paciente lo que se busca es un tratamiento postural, porque eso es lo que se quiere lograr en el paciente, ¿ya? Un tratamiento postural, es decir, alinearlo de manera correcta, buscar siempre la simetría en su cuerpo, porque vamos a ver que siempre el lado afectado cae, se altera, ¿ya? Entonces, hasta aquí, chicos, estamos hablando acerca de la hemiplegia. Em, ¿Alguien tiene algún... Licenciada, eh, su otro cuadrito que tenía sobre posturas, no sé si lo puedo hacer ver nuevamente, por favor. ¿el cuál me dices? Había un cuadrito de posturas de las personas.
había un cuadrito que tenía casi en la penúltima creo que había. Más había otro. Había otro. Ah, es el otro, el otro. Lo ha pasado, lo ha pasado. Pero Ese, compañero, eso no viene en el ese, PDF. mami, ese de ahí, gracias. Ah, Licenciada, una consulta. Cuando hacemos el pago, todo ese viene en PDF, ¿no? Para imprimirlo. sí, bueno, en ese caso tendrían que comunicarse con el área administrativa para que puedan pasarle la diapositiva o la clase grabada. No sé cómo es la parte administrativa. Sí, Tendrían sí, que sí, nos consultar. pasa. Ah, Sí, bueno, nos pasa, dice. problema. Sí, 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 porque bueno, yo también comparto mi diapositiva y lo más probable es que ellos puedan de ahí pasarle la información. Pero sí, 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 sí. Sí, con apuntes y todo yo lo hice. Gracias, licenciada. Gracias. ya, ok. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí es el tema de la hemiplegia. Este tema es muy bonito, pero bastante amplio. Entonces, son 2 horas nada más y tenemos que sacarle el jugo para darle información tanto de la misma patología como el tema de la rehabilitación. Bien, entonces nos quedamos aquí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Licenciada, por este medio no nos puede mandar su video. No, no lo puedo realizar. Pero igual, en este caso, Sí, con la está parte muy administrativa interesante su pueden. tema. Sí, sí, Sí. solo que yo no realizo las grabaciones de esta sesión. Entonces tienen que consultarlo con la parte administrativa, chicos. Ah, ya, ya, muy bien, gracias. Ok, muy bien. Entonces, les agradecemos también a ustedes por su asistencia, chicos. Sería todo con respecto a esta clase. Que les vaya muy bonito, que Dios los bendiga. Hasta luego, que les vaya muy bien.